Buenos días. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan por unirse a este seminario. Mi nombre es Gabriela Argueda Ramírez. Yo soy co-investigadora principal del proyecto de investigación sobre solidaridad, pluriversalidad y salud global, que cuenta con el apoyo de un grant de investigación de Wellcome Trust. Este seminario es parte de nuestras actividades de divulgación, de promoción del diálogo y del debate. Es un seminario que le da continuidad a un taller que tuvimos hace algunos meses, en febrero de este año, el taller mesoamericano sobre solidaridad y salud global. Y nuestro objetivo con estos seminarios que estamos realizando es profundizar todavía más las discusiones que hemos ido planteando en los talleres que hemos tenido en este proyecto. Doy un poco más de información sobre mí porque no les dije, soy profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Trabajo en bioética y soy parte de este proyecto de investigación junto con otros investigadores y otras investigadoras de diferentes partes del mundo. Y hoy nos acompaña también acá César Atuir, que es el investigador principal del proyecto. Antes de iniciar, voy a hacer un aviso de sensibilidad que nos han dicho que es importante hacer. Eh, es relevante que las personas que están participando en este seminario sepan que vamos a discutir tal vez temas que pueden ser sensibles, que tienen que ver con probablemente violencia, con formas de injusticia estructural y que pueden eh, desatar, digamos, alguna reacción emocional en alguna persona. Así que si alguien por un momento necesita desconectarse, no hay ningún problema y entendemos la situación. Luego de este aviso y antes de pasar a presentar a las personas que nos acompañan hoy, quisiera comenzar leyendo un breve poema de el poeta maya guatemalteco Humberto Acabal, eh, que nació en 1952 y murió en el 2019. eh, y su familia, sus amigos, su comunidad dicen que murió por que el sistema de salud no lo atendió a tiempo. Es un poeta extraordinario, fue un poeta extraordinario. Eh, Humberto Acabal. Leo brevemente este poema. Se titula Robo. Nos han robado tierras, árboles, agua. De lo que no han podido adueñarse es del náhuatl, ni podrán. Este poema sirve de, quisiera yo que sirva de epígrafe para la discusión que vamos a tener. Este seminario, como les digo yo, forma parte de discusiones que hemos estado teniendo en diferentes partes del mundo acerca de qué es la solidaridad, cómo entendemos la solidaridad, si es posible encontrar una forma de interpretar el concepto de solidaridad que sirva para transformar el, eh, el funcionamiento de la salud global. Si es posible a través de la solidaridad transformar también la historia compleja de la salud global. Eh, en el taller que tuvimos en febrero en Costa Rica, tuvimos discusiones muy interesantes y provocadoras, enfocadas principalmente en aquellas formas de pensar los problemas y los conceptos que son usualmente dejadas a un lado, no solo en el mundo académico del norte global, sino principalmente en la institucionalidad internacional de la salud global. Con este webinar queremos seguir profundizando en esa línea de pensamiento que pone a prueba los conceptos con los que este proyecto trabaja, como son salud global y solidaridad, a través de reflexiones críticas que están situadas en los territorios donde han resistido por siglos comunidades indígenas y comunidades campesinas, reflexiones que están situadas también en las experiencias de vida de mujeres a lo largo y ancho de toda América Latina, y reflexiones que también están situadas en el análisis minucioso de las relaciones de poder que le han dado forma desde su origen histórico a lo que hoy conocemos como salud global. Queremos ir a la raíz de las crisis que enfrentamos hoy en el contexto de un mundo hiperglobalizado y profundamente desigual y violento. La pandemia del COVID-19 sirvió de lupa para que quedaran expuestas con todo detalle las profundas grietas que separan no solo al norte del sur,
a los desposeídos de los nuevos señores feudales, a las vidas desechables de las vidas privilegiadas. Nunca estuvimos en un mismo barco. 5 años después de que se declarara la pandemia, estamos afrontando no solo las secuelas sanitarias que continúa dejando la enfermedad de COVID-19, sino que en todo el mundo estamos viviendo también la exacerbación de tendencias políticas y económicas que solo se agudizaron con la pandemia. El crecimiento de movimientos políticos de extrema derecha, la consolidación en el poder de líderes autócratas, la violación de derechos humanos de forma totalmente pública y notoria, la aceleración de la destrucción de los ecosistemas, que implica necesariamente desplazamientos violentos de comunidades de sus tierras ancestrales, al tiempo que se vienen abajo los de por sí insuficientes acuerdos internacionales para defender los derechos humanos y para mitigar el cambio climático. Frente a nuestros ojos se están consolidando a nivel global una cultura de celebración de la crueldad. Grandes mayorías en diversas partes del mundo apoyan políticas abiertamente misóginas, racistas, xenofóbicas, eugenésicas y anticientíficas. Al mismo tiempo, en la gran mayoría de los países de nuestra región, los sistemas sanitarios están colapsando y las condiciones de vida de la gran mayoría de la población se deterioran, mientras que los efectos del cambio climático hacen cada vez más inestable la producción de alimentos y las actividades cotidianas en las comunidades de nuestros países. Los sistemas democráticos se encuentran en franco retroceso en toda Centroamérica, y el caso más reciente es el de El Salvador, en donde se acaba de aprobar una reforma constitucional para legalizar la reelección presidencial consecutiva, algo que, dicho sea de paso, también quiere conseguir el presidente actual de Costa Rica y su partido político. Instituciones intergubernamentales como la Organización Mundial de la Salud se encuentran profundamente debilitadas y han sufrido una significativa pérdida de confianza por diversas y complejas razones, pero una de ellas tiene que ver con la dependencia hacia instancias e individuos que acumulan de manera desproporcionada poder político y económico. La democratización de las instituciones intergubernamentales también es un proceso inacabado o, como consideran algunos, en retroceso. Y esto, por supuesto, aumenta la desconfianza en las instituciones y en las políticas públicas. Si bien podemos estar de acuerdo en que la estructura internacional de la ayuda humanitaria seguía siendo imperialista y muchas veces provocó daños severos en lugar de contribuir a aliviar la tragedia, lo que está pasando hoy, después de las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos de suspender el financiamiento de numerosos programas de asistencia humanitaria, es un acto que podríamos calificar como de necropolítica. Algunos creen que esta puede ser una oportunidad para construir un mundo más justo y reformar las instituciones de la salud global. Pero en el proceso, y mientras eso ocurre, miles de personas van a morir y están muriendo ya. Finalizo esta contextualización haciendo énfasis en que la salud es un producto de procesos sociohistóricos, de relaciones de poder y de complejas interacciones políticas, económicas y culturales. Gracias al pensamiento feminista, sabemos que el cuerpo es siempre un territorio de batalla y las mujeres lo hemos tenido claro de una forma particularmente brutal y hoy vamos a hablar de eso. El panorama al que nos enfrentamos entonces no es alentador, pero es nuestra tarea, y por lo menos es la tarea también de nuestro proyecto, tratar de pensar colectivamente, comprometidos y comprometidas con la humildad epistémica, para dilucidar formas colectivas de trabajo, de alianza y de reciprocidad para enfrentar e idealmente revertir este estado de las cosas. Hoy escucharemos las reflexiones de personas que en lo personal yo considero que no son solo brillantes académicas, académicos, intelectuales, sino que son personas que han puesto el cuerpo en la lucha por la vida, por la dignidad y por la posibilidad de que tengamos futuro. Me siento inmensamente agradecida porque hayan aceptado la invitación a este evento. Y ahora sí les voy a presentar a estas extraordinarias personas. Vamos a comenzar con la doctora Carmen Cariño, eh, que voy a pronunciarlo, Carmen me corrige si lo pronuncio mal, que es Ña Ñu Sabi, originaria de Chila de las Flores, México, campesina y socióloga rural, maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco,
del Departamento de Sociología. Desde el 2014 es integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, y estudiante de la Escuelita Zapatista, activista por la defensa de la tierra y del territorio. Voy a presentar a todas las personas de una vez y luego doy la palabra. Luego de Carmen va a participar la máster Peggy Chamorro, que es costarricense, de origen puntarenense de la costa pacífica, psicóloga y comunicadora social, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos, con una amplia trayectoria en educación popular feminista, con más de 15 años de trabajo activista en la colectiva por el derecho a decidir, vinculada principalmente a la producción de investigación y trabajo territorial en formación política de mujeres. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, en el programa Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual, y es docente del módulo de violencia doméstica en la carrera de psicología y de la maestría en el estudio de las violencias con perspectiva de género en la Universidad Nacional Estatal a Distancia en Costa Rica. Y vamos a terminar en nuestra primera ronda de participaciones con el doctor Gonzalo Basile, director e investigador principal del Programa de Salud Internacional de Flaxo en la República Dominicana, coordinador regional del Grupo de Trabajo en Salud Internacional de Claxo y director del Instituto de Estudios en Salud Pública y Soberanía Sanitaria del Caribe, coordinador a su vez de la Red Latinoamericana de Estudios en Sistemas de Salud. En esta primera intervención, cada ponente va a tener 10 minutos con un minuto de gracia para hacer su intervención inicial, y luego de eso moderaré una primera ronda de preguntas y respuestas. Entonces, le doy la palabra a la doctora Carmen Cariño. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Gaby, otra vez por esta invitación, por esta convocatoria a conversar sobre este tema que en un principio, pues yo decía, no sé cómo lo voy a vincular exactamente, porque yo trabajo más la cuestión del territorio, otras ontologías, epistemologías de pueblos originarios. Pero sin duda hay mucha conexión, ¿no? Sin duda hay mucha conexión y por supuesto es parte de la lucha, ¿no? Pensar la salud, por ejemplo, es parte fundamental de la lucha. Pero bueno, antes de entrar con ese tema, quisiera también decir que pensar la salud hoy en día me parece un tema fundamental, ¿no? Fundamental en un contexto como el que estamos viviendo en torno a el genocidio, ¿no? En Gaza. 94% de los hospitales han sido bombardeados. O sea, el sistema de salud, digamos, público está destruido prácticamente, ¿no? Y la población se enfrenta a una situación terrible. Eh, Creo que bueno, además de la destrucción de siembras, de huertos, ¿no? Donde la gente tiene posibilidad de tener también alimentos o plantas y alimentos, por supuesto, que les permiten tener salud, ¿no? Creo que entonces, por muchos otros factores, pero de una manera urgente me parece fundamental pensar el tema de la salud a nivel planetario y posicionarnos políticamente para exigir el cese a la guerra de exterminio, ¿no? Que están perpetrando un Estado sionista como el israelí contra la población palestina, aunque lamentablemente no es el caso, no es solo el único caso, ¿no? También el Congo, por ejemplo, está viviendo situaciones terribles, Haití, ¿no? Y en México también estamos viviendo situaciones graves que tienen que ver sin duda con el tema de la salud y con la lucha territorial, ¿no? La defensa de los territorios en México está cruzada por este tema y creo que ahí me gustaría ir reflexionando un poco con lo que se nos planteaba aquí, ¿no? Creo que efectivamente el tema de la defensa del territorio no puede ir desvinculado del tema de la salud y de las formas de entender la salud, de las formas diversas de entender la salud, eh, que tiene que ver efectivamente con un tema
corporal, ¿no? Que tiene que ver con un tema físico, material, pero que también tiene una vinculación directa con las emociones, ¿no? Con las pérdidas, con los duelos, con las violencias, ¿no? La posibilidad, ¿qué posibilidad hay entonces, por ejemplo, de tener salud en un contexto de desplazamiento forzado, ¿no? Hoy en México se está viviendo una violencia generalizada, pero que también tiene que ver mucho con esa violencia en los territorios vinculados a megaproyectos y vinculadas al crimen organizado, que está generando el desplazamiento forzado masivo de poblaciones que tienen una vinculación muy directa con su territorio. Me refiero a poblaciones indígenas, poblaciones campesinas, que tienen su sustento principal en el trabajo en el campo, en la milpa, en la parcela, en la huerta, y son despojadas de sus territorios y son obligados a salir a lugares donde obviamente no tienen cómo sostenerse económicamente, pero tampoco cómo sostener su salud, ¿no? Cómo cuidar su salud en ese contexto. Entonces hay una situación de vulnerabilidad tremenda. No hay posibilidad entonces, porque el sistema de salud de México está colapsado también desde hace tiempo, además de la corrupción y además de un montón de elefantes blancos, ¿no? Que tenemos en las regiones, se han creado hospitales donde no hay médicos. Recientemente, hace 2 días sí, hace 2 días murió una bebé, ¿no? Recién nacida porque la madre no fue atendida en el hospital en el que estaba, y a las afueras del hospital nació y ahí mismo murió. Y ahí hay muchos casos en México, sobre todo en zonas indígenas y campesinas, donde esa situación se vive en lo cotidiano. Los efectos de la minería a cielo abierto, por ejemplo, están generando ya en México una cantidad de enfermedades graves que tienen que ver con la contaminación de sus territorios, con el uso de químicos, de mercurio, por ejemplo, o de algún otros químicos que se utilizan pues en la minería a cielo abierto. La contaminación de ríos, ¿no? Provocados también por esas grandes producciones, por ejemplo, las maquiladoras que utilizan mucha agua para teñir telas han contaminado el río Atoyac, que cruza el centro del país, digamos Tlaxcala, Puebla. Hay una contaminación brutal y un índice de enfermedades terrible. Entonces, estos son, por poner unos ejemplos rápidos, ¿no? Por el tiempo que tenemos, pero señalar que el tema de los territorios y el tema de la salud es un tema fundamental que no se está atendiendo, que está creciendo en este país y que habría que plantearse cómo enfrentar esa situación. Pero también pensar en la salud, me parece, requiere de utilizando este concepto de Arturo Escobar, una pluriversidad, digamos, ¿no? Una, o sea, requieren múltiples formas de entender la salud, porque también la enfermedad se entiende desde múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, en Mesoamérica en general, la salud y enfermedad vinculada a la tristeza, ¿no? A la tiricia se le dice mucho en México, la tiricia que tiene que ver con esa tristeza que está ahí, resultado de pérdida, resultado de duelos no atendidos, resultado de conflictos, de violencias, el susto ante ciertas situaciones también que tienen que ver con los territorios directamente. Y bueno, ese por un lado. ¿Cómo entender esa diversidad? Creo que la idea de salud tiene que pensarse siempre desde esa multiplicidad, de esas formas diversas, pero no solo de nombrar, sino de entender la salud, ¿no? Esas otras ontologías en torno a la salud son fundamentales, porque muchas enfermedades, muchas personas que viven esas enfermedades, cuando llegan al sistema de salud, por ejemplo, público en este país, hablando de México, pues no son atendidas como se deben,
o les mandan con alguna pastilla, alguna cosa y se van, ¿no? Y la gente enfrenta de otra forma porque sus formas de salud no están siendo reconocidas, ¿no? Y al mismo tiempo esas mismas enfermedades. Creo que efectivamente, como decías aquí, Gaby, el tema de la pandemia deja muchas tareas pendientes, pero también visibiliza, por ejemplo, cómo los pueblos pusieron sobre la mesa esas otras formas de curar, ¿no? Esas otras medicinas, aportando también y fortaleciendo. Gracias a estas, las muertes no avanzaron más como pudieron haber avanzado, ¿no? Porque los pueblos generaron sus propias estrategias de curación y rescataron y reivindicaron y reavivaron, digamos, esas otras medicinas y esas otras formas de encontrar salidas ante una crisis como la que se estaba enfrentando. Creo que eso es fundamental, creo que sin los conocimientos de los pueblos en torno a esas otras formas de entender las enfermedades, pero también entender las formas de curación, no va a ser posible enfrentar la situación a la que nos estamos enfrentando hoy en múltiples enfermedades que si bien no son reconocidas como pandemias, son pandémicas también, ¿no? Pensando la hipertensión, pensando la diabetes, pensando hay crisis en México y el cáncer, ¿no? El cáncer también múltiples formas de cáncer se están incrementando en nuestro país. Bueno, y otro punto rápido que quisiera tocar en este minuto tiene que ver también con las corporaciones. El papel de las corporaciones es fundamental. No podemos pensar en la salud sin hacer un cuestionamiento a las corporaciones que están generando la mayor contaminación, ¿no? Son los que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, son quienes más consumen agrotóxicos para la producción y eso está generando una contaminación de aire, de agua, de la tierra y enfermedades que cada vez se están incrementando. Entonces, la agroindustria como una fuente fundamental de ese generador de enfermedades es clave para pensar la salud a nivel global. Sin eso estamos teniendo, pues me parece, una mirada muy limitada de la problemática. Tenemos que pensar qué estamos comiendo y cómo lo estamos haciendo también, ¿no? Y ahí es clave el saber campesino y el saber indígena recuperando las formas de producción agrocampesinas, digamos, agrícolas, desde la cosmovisión, desde la integralidad, desde el respeto a la madre tierra, con la diversidad de productos que la agricultura campesina otorga. Bueno, lo dejo por ahí porque ya son los 11 minutos. Muchas gracias, Gaby. Espero haber planteado algunas ideas en este corto tiempo. Sin duda, Carmen, sin duda, muchísimas gracias. Le damos ahora la palabra a Peggy. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan conectadas desde diversos lugares. También a las organizaciones que han hecho posible este evento con su trabajo colaborativo. Por supuesto, agradecer mucho a la doctora Gabriela Arguedas por la invitación a esta convocatoria que da relevancia a pensar colectivamente sobre los sentidos de la solidaridad. Algo que parece estar cada vez como más lejano de la experiencia vincular, ¿verdad? Esa donde se construyen las subjetividades y por consiguiente se configura el tejido social. La solidaridad como acción parece perder sentido en un contexto dominado por esto que Hinkelhammer llamaba la racionalidad neoliberal, ¿no? Esta que pone en el centro el mercado y desecha la naturaleza y a las personas, ¿no? Como ya lo mencionaban Gaby y también la doctora Carmen anteriormente. Sin embargo, hay experiencias de solidaridad encarnadas desde los márgenes que nos muestran otras estrategias de enfrentar el poder opresor. Desde el movimiento feminista, la reivindicación por nuestra autodeterminación reproductiva y todos los derechos sexuales y reproductivos ha sido histórica, ha sido creativa, ha sido intergeneracional y ha resistido por siglos con la misma fuerza que son atacados y negados estos derechos. América Latina y el Caribe es considerada la región donde predomina el acceso desigual a servicios de salud y reproductiva como causa de violencia estructural.
una región donde la pobreza se ha feminizado, siendo las mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres trans y rurales las que enfrentan tasas de pobreza aún más altas que el promedio regional. Pero también en esta región tenemos la segunda tasa más alta de embarazo adolescente del mundo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Podemos entonces imaginar, de acuerdo a este informe del UNFPA, podemos imaginar aproximadamente 1.6 millones de adolescentes que dan a luz cada año en América Latina y el Caribe. Esto equivale a un adolescente convirtiéndose en madre cada 20 segundos. Esto nos indica una ausencia e incapacidad por parte de los estados para garantizar los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas con capacidad gestante. Por el contrario, en nuestra región tenemos, ¿verdad?, varios países que tienen una penalización total o parcial del aborto, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos inseguros, aun cuando la mortalidad materna resulte 3 veces más alta en países con leyes restrictivas sobre el aborto. Costa Rica no es la excepción y guarda una gran sintonía con el resto de la región. Podemos decir que en nuestro país 13 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz en el país por día. Y cada semana 4 niñas menores de 14 años se convierten en madres. Las adolescentes pobres, indígenas, afrodescendientes y rurales tienen hasta 3 veces más probabilidades de quedar embarazadas que sus pares urbanas y escolarizadas. Esto, aunque el país cuenta con 84 leyes y normas que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva, pero persisten barreras culturales y económicas que garanticen la implementación. Es frente a esta desidia y frente a esta violencia estructural que ejercen los estados cuando surgen y se consolidan acciones y redes solidarias. Quiero en este punto situar mi palabra y mi experiencia. Regálenme solo un segundo. Quiero en este punto situar mi palabra y mi experiencia. Brevemente, yo soy una mujer de 51 años, feminista, proveniente de una zona costera, ya lo mencionaba Gaby, una zona altamente empobrecida, de un barrio que surge en los coletazos de las tomas de tierra de los años 70, cuando no se consideraba delito capital la toma de tierra, y hasta se hablaba de reformas agrarias. Soy la primera mujer feminista asumida de mi familia y madre de un adolescente de casi 13 años, maternidad escogida a mis 38. En Chacarita, donde transcurrió mi infancia y adolescencia, ver a las mujeres salir de un embarazo para entrar en otro era lo normal, tanto como ver al vecino sacar el cable del televisor y pegarle a su esposa en la puerta de la casa, ver niñas embarazadas y adolescentes con adultos, en aquello que muchas décadas después vendríamos a llamar como relaciones impropias. Eso era cotidiano en mi época, en mi adolescencia. Mujeres en su mayoría dedicadas tiempo completo a sus casas y a sus maridos, pariendo hijos sin poder decidir nada o casi nada al respecto. Por supuesto, como tantas otras, a los 17 años, yo enfrenté un embarazo no deseado, de una relación con un novio violento, que aunque solo era 2 años mayor que yo, controlaba mi sexualidad. Yo, sin educación sexual integral, sin posibilidad de negociar un condón, bajo la lógica sedante del amor romántico, me vi embarazada y aterrorizada a la vez. El camino no fue fácil, pero la pulsión de vida me llevó a defender la posibilidad de un proyecto de vida distinto. Fui a tocar puertas, a exponerme, a pedir ayuda. En medio de casi nada se me ocurrió una idea, buscar a la más mala, lo pongo entre comillas, de mi colegio y pedirle ayuda. Ella, sin miedo, con una claridad meridiana, como si supiera de manera casi instintiva sobre la sororidad o la solidaridad, ella me hizo un mapa, me hizo una ruta, me acompañó y me liberó de aquello que era una imposición y que yo sentía como una cárcel.
Fue angustiante, fue liberador. Y lo más absurdo es que me pesó por años no sentir culpa, esa culpa que decían que yo debía de tener. Situar esta palabra no es sencillo, ¿verdad? Pero en el sentido que plantea Donna Haraway, nos permite reconocer el valor epistémico de cada experiencia encarnada, tanto como la parcialidad de su alcance. La experiencia individual, en tanto testigo subjetivo, como lo plantea Joanne Scott, tiene un carácter pedagógico, porque nos muestra cómo se materializa en los cuerpos concretos esa matriz de ordenamiento patriarcal y neoliberal y las resistencias también que produce. En toda América Latina existen redes de acompañamiento feminista para abortos clandestinos. Surgen como estrategia solidaria, antipatriarcal, para que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro, sin arriesgar la vida o la salud. Todo esto en contextos de persecución social y policial a nuestra autodeterminación reproductiva. Son prácticas internacionalistas, diría yo, que comparten conocimiento, emanan de la rebeldía y se nutren, creo, en buena parte de nuestra genealogía de embarazos no deseados, de violencia sexual que han enfrentado nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas y nosotras mismas. Que sea clandestino no significa que sea inseguro, es el mantra de las acompañantes. Y eso es lo que hacen, garantizar que las mujeres, sobre todo las mujeres empobrecidas y con bajos recursos educativos y simbólicos, no arriesguen su vida y su libertad por su derecho a decidir. Algunas de estas experiencias son acompañamientos a través de un teléfono, son solo una voz, son audios, instrucciones, envíos de encomiendas, atención psicológica especializada. Algunas veces esa atención se extiende a sus redes directas de familiares y de amigas cuando las tienen, porque el miedo sobrecoge, porque la clandestinidad imprime un ambiente de persecución, porque hay una sociedad que niega la autodeterminación reproductiva. Tal como lo expresan en redes sociales algunas de estas organizaciones feministas de acompañamiento, ellas dicen, y abro comillas, no podemos esperar que las barreras jurídicas caigan para tener acceso a nuestro derecho a decidir. Cierro comillas. Esto es lo que parecen haber entendido desde hace décadas las feministas que acompañan solidariamente el red, porque cuando las mujeres abortamos, y lo hemos hecho históricamente, la diferencia son las condiciones, y cuando el Estado criminaliza, la solidaridad es la que nos salva. Estas acciones también expresan rabia y dignidad, y cómo no, cuando en un país como Costa Rica, que se jacta de superioridad en la región y se autodefine en su imaginario social como la Suiza centroamericana, pero lo que realmente tiene es una enorme doble moral. Hace tan solo unos meses enfrentamos el dolor social de conocer por medio de la prensa el caso de una niña de 11 años, embarazada, abusada por su padrastro, de una zona rural, pobre, quien llegó hasta 30 semanas de embarazo ante el silencio cómplice de su familia y de todas las instituciones públicas. Una niña que terminó pariendo sola en el baño de su casa, con dolores de parto, posiblemente aterrorizada, expulsando un feto muerto de un cuerpo que no tenía condiciones para llevarlo a término, traumatizada, sola. Es vergonzoso y condenable que además, en las mismas semanas que esto ocurría, el gobierno de Rodrigo Chávez prohibía la educación sexual integral para las personas adolescentes y negociaba con los grupos conservadores en pleno año electoral un proyecto de ley que pretende aumentar las penas por aborto. Más de 30 años después de mi experiencia, las cosas siguen igual y van para peor en este país, último estado confesional de todo el occidente. La solidaridad desde esta perspectiva yo la vincularía también con la pulsión de vida, cuando ésta se materializa en acciones colectivas, disruptivas, que nos devuelven nuestra capacidad de agencia y de dignidad. Y para cerrar, agradezco y honro la genealogía de mujeres que ponen su cuerpo, sus saberes, su acción política, desde la empatía, la rebeldía y la solidaridad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Peggy, por esta extraordinaria intervención. Y antes de darle la palabra a Gonzalo, sí quiero leer un comentario que está en este momento en el chat de Norberto Oscar Martín. Dice, qué importante ese suspiro, lo no verbal en cuerpo de una investigadora con lo vivido en la persona. La felicito por su ponencia. Gracias, Peggy. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestro compañero Gonzalo Basile. Bueno, buenos días a todos y... Sí, ¿me escuchan? Bien. Bueno, buenos días a todos y todas. En principio, bueno, agradecer tanto al consorcio de las distintas universidades que organizan este webinar, en conjunto también con la coparticipación de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Yo quizás antes de comenzar, Gabriela, me voy a tomar 2 minutitos para ubicar sobre todo Claxo, digamos que Pablo Gomaro, el director ejecutivo, no sé si se va a poder conectar. Entonces, solo brevemente comentarles que Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, digamos, quien está hablando aquí, soy parte de todo un grupo y un programa. Hoy es un programa de salud internacional y soberanía sanitaria del Consejo, que existe ya hace más de 8 años, que bueno, que tiene una trayectoria en principio para Latinoamérica y el Caribe, y es desde ahí desde donde voy a tratar de traer las reflexiones y las discusiones que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo por lo del webinar, digamos, porque digamos, muchos de nosotros consideramos que hay un error, digamos, o una confusión sobre el uso del concepto de salud global, digamos, ¿no? Salud global nunca fue un concepto de la salud en el mundo, de la salud, digamos, salud global es un concepto nacido, nutrido y desarrollado como un concepto geopolítico del norte global. Y de las academias del norte global. Entonces voy a tratar de explicar muy rápidamente eso, porque ya las compañeras trabajaron claramente sobre territorialidades, epistemologías y miradas desde Latinoamérica y el Caribe. Solo para decir entonces, Claxo es, digamos, una red latinoamericana que tiene hoy más de 900 centros de investigación y de posgrado en 58 países de América Latina, digamos, en 58 países no solo de América Latina, sino también en África y otros territorios, y en ese marco tenemos un programa de salud internacional y soberanía sanitaria, que es una red académica, pero que también, como decían al principio, es una plataforma regional, es decir, nosotros alojamos tanto más de 50 instituciones académicas, centros de estudio y de investigación en el campo de la salud pública, de la salud internacional, de las ciencias sociales en salud, de distintos programas de formación en el campo sanitario, político sanitario en América Latina y el Caribe, pero también tenemos, por ejemplo, una cátedra abierta de movimientos sociales por la soberanía sanitaria y otros espacios de una geopolítica de conocimiento en el campo de la salud situada y pensada desde el sur, digamos, ¿no? Y es desde ahí un poco que voy a comentar esto. Bueno, ahí tienen unos indicadores, solo para muy rápidamente hacer una introducción de, bueno, qué es Claxo, un poco por el quizás un público que no solo es de Claxo, entonces era un poco la idea compartirles muy brevemente en escasos minutos quiénes somos y lo que hacemos como red académica, digamos, ¿no? El segundo elemento que me parece importante por ahí comenzar desarrollando o discutiendo, digamos, voy a tratar de centrarme sobre todo, por lo que escuché, centrarme sobre todo en la categoría, en el marco teórico y en la operacionalización de eso que estamos llamando salud global. Es decir, de qué se trata ese concepto, digamos, ¿no? Que después le podemos adicionar, yo digo, el pensamiento aditivo, ¿no? Porque a los pensamientos hegemónicos del norte global después le adicionamos democrático, feminista, territorial, intercultural, pero sigue siendo una concepción que creó una geopolítica del norte, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera ubicarles, digamos, como hay mucha literatura de Claxo en esto, que la pueden buscar y después se la podemos compartir, pero sobre todo que me parece importante entender cómo el pensamiento científico de la modernidad del norte global también universalizó toda una mirada en el campo de la salud. Una mirada que no tengo tiempo ahora de explicar, pero una mirada que tiene como la tecnología de la biomedicina clínica moderna, esa modernidad reparando cuerpos enfermos
daños fisiopatológicos, enfermedad y muerte, con hospitales, con servicios de atención fisiopatológica, para reparar cuerpos enfermos en el norte, ¿no? Por dinámicas de las transiciones entre el colonialismo y el capitalismo, toda una salud pública pensada y articulada en ese Estado moderno. Y acá es lo importante, no tengo tiempo de explicar esto otro, solo ubicar que, digamos, salud global en las geopolíticas de estos engranajes del pensamiento científico moderno. Todo esto está como engranado e interconectado, no están por separado, es decir, no hay una medicina curativa, asistencial, hospitalaria mala, la salud pública por otro lado o la salud global por el otro. La salud global, y para América Latina y el Caribe, algo importante, ¿no? La doctrina panamericana de la salud, que es un concepto de política exterior de los Estados Unidos, son las dos geopolíticas que van a gobernar nuestras políticas y formas de comprender el campo de la salud pública, por lo menos en los últimos 2 siglos. No me voy a detener a hablar de la salud como asunto colonial, pero sí hay un continuo. Hay que entender cuando el colonialismo se empieza a preocupar, la salud empieza a ser una preocupación del colonialismo. ¿Por qué? Por las enfermedades, el comercio y los enclaves productivos. Es decir, necesito que los puertos no se me mueran o que las poblaciones esclavas que traslado, las poblaciones indígenas, si se me mueren por epidemias, tengo que tomar medidas. Los ejércitos coloniales empiezan a tomar medidas y de ahí empieza a aparecer toda una genealogía y toda una lógica que después se va a ir desarrollando como salud pública panamericana o salud pública internacional, que es toda la doctrina panamericana. Ustedes saben que la Organización Panamericana de la Salud nace en el Servicio Marítimo de Hospitales de los Estados Unidos para controlar fronteras. Por eso los primeros 60 años, hasta 1960, la OPS, sus directores son militares del Servicio Marítimo de Hospitales, y después, digamos, más contemporáneamente, está este concepto de salud global. Entonces, en los minutos y solo hay un comentario, ¿no? Que siempre trato de poner en claxo, este pensamiento científico moderno no es solo una forma de hacer ciencia y producción de conocimiento de Occidente o del norte global, es un proyecto civilizatorio. Y es un proyecto civilizatorio que opera con un mecanismo en el cual nos universalizaron unas formas de comprender el mundo, unas formas de comprender el campo de la salud, y que de alguna manera esas formas fueron las que entraron a nuestras escuelas de salud pública, a nuestras universidades occidentalizadas, como diría el querido Ramón Grofoguel. Es decir, nos referimos entonces a toda esta dinámica que no tengo tiempo de alguna manera de explicar, pero que me parece que cuando hablo de estos engranajes del pensamiento científico de la modernidad occidental, esta modernidad es la que está en crisis, ¿no? Y este sistema de conocimientos es el que está en crisis. Es decir, y nosotros también, pensando que éramos críticos, trajimos tesis de las ciencias sociales europeas al campo también de la salud. Esto hay que decirlo, porque hay algunas teorías eurocéntricas que como lentes eurocéntricos, es decir, puedo decir, bueno, sabemos qué pensaba Bellinger, qué pensaba John Snow en la epidemia de cólera, cómo Rudolf Virchow estaba pensando una epidemia de alta celesia para la producción de una enfermedad alemana, pero no tenemos ni idea de qué se enfermaban y se morían ni la epidemiología de la conquista y la colonización, ¿no? Entonces digo, cuidado, porque también hemos importado, no solo la importación, no solamente es de las ciencias de la salud y las ciencias médicas occidentales, sino que importamos toda una lógica de las ciencias sociales eurocéntricas también en el campo de la salud. Y ahí me detengo en los últimos minutos a esta tecnología, que es la salud global, digamos, ¿no? La salud global básicamente es un concepto que se empieza a discutir en los años 80, en plena crisis de salida de la Guerra Fría, donde en el contexto de Guerra Fría, en el contexto de caída del muro de Berlín, globalización neoliberal, hay unas políticas que empiezan a hegemonizar una nueva agenda que después a eso le empezamos a llamar, a denominar neoliberalismo, aceleración del capitalismo global, financiero, cognitivo, como quieran denominarlo, ¿no? Pero en ese contexto empieza a haber academias del norte global y sobre todo fundaciones filantrópicas. No hay que ubicar, no hay que olvidar que desde inicios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya la Fundación Rockefeller es la que crea muchas de nuestras escuelas de salud pública y muchos de nuestros programas de educación de salud pública, y lo que hoy hace, no sé, las distintas fundaciones filantrópicas del norte y de esta agenda global. En este clima geopolítico es que aparece el concepto de salud global
como una categoría y un concepto, primero, utilizado por las academias del norte global, y después, en el 91-92, la Organización Mundial de la Salud va a hacer una comisión específica. ¿Por qué? Porque la OMS va a empezar a ver que digamos que hay toda digamos, una especie de reconfiguración de otros agentes y otros actores que estaban interviniendo en el campo de la salud. Esta discusión ya venía desde los años 60 y 70, eh, y en este contexto de mercantilización, de financiarización, en todo este contexto de orden global, aparece el concepto de salud global con una comisión especial dentro de la OMS, que la OMS lo institucionaliza como un concepto para empezar a entender supuestamente una especie de comunidad global en el cual compartimos los problemas de salud. Esto, no sé cómo de tratarlo, pero en general, esto es como un cuentito. Es un cuentito, digamos. Cuando uno lee la literatura, se da cuenta que nos están contando un cuentito que en realidad, digamos, es un cuentito que primero despolitiza y tecnocratiza, digamos, toda esta agenda de salud global, porque salud global lo primero que va a hacer es va a poner una especie de estándares, de formas tecnocráticas de comprensión, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el concepto de salud global va a tener que ver mucho con el complejo político liberal, es decir, es el liberalismo en sus distintas variantes, quien va a construir esta especie de agenda de gobernanza sanitaria global y también toda una dinámica de seguridad y desarrollo en la concepción del desarrollo del norte global y en toda esa dinámica. Entonces, el concepto de salud global es un concepto que va a estructurar una agenda de clima de época, una agenda que va a ir mutando a lo largo de las últimas décadas, pero que básicamente va a tener estas 3 o 4 coordenadas. La primer coordenada, que es una geopolítica de la globalización centro-periferia. Es decir, toda esa agenda de la gobernanza global de la salud, todas las prioridades tecnocráticas de esa gobernanza, los fondos globales que ya venían del colonialismo y del desarrollo de los años 50 y 60, los fondos globales por enfermedad verticales, ¿no? Una especie de enfermología internacional. Esa enfermología internacional va a ir mutando porque la salud global se va a presentar a sí misma como una novedad. Es decir, se va a presentar en Occidente como nosotros este concepto y esta nueva tesis del norte global es nueva. Ya no es la vieja salud pública que controla malaria, tuberculosis y enfermedades y le pide al sur, a Asia, África, América Latina, que controle esas enfermedades para poder hacer enclaves productivos, retiro de materias primas o producción descentralizada en la División Internacional del Trabajo y del Comercio, sino que esta geopolítica se presenta como una novedad porque en la aceleración de globalización y de neoliberalismo va a decir, salud global viene a incorporar una perspectiva de género, la perspectiva de género del norte global. Salud global viene a incorporar una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de los derechos humanos del norte universalizados como una concepción universal. Salud global viene a incorporar una perspectiva incluso multicultural, no intercultural, pero más o menos mezclan todo, ¿no? Hacen como una ensalada ahí de arroz, mango, una cosa medio rara, pero que le llaman, bueno, venimos a traer participación de la sociedad civil, rendición de cuentas, es decir, todo ese lenguaje de los mínimos del desarrollo, es decir, todo un lenguaje que no tengo tiempo a explicar. Segundo punto, esa es la geopolítica de salud global. Es decir, no hay que mirar cómo se autodescribe la salud global, hay que mirar lo que hace y hay que mirar la agenda que construye, ¿no? En segundo lugar, la salud global va a securitizar aceleradamente un concepto de seguridad sanitaria global. El concepto de seguridad sanitaria global es el concepto nacido posguerra fría, caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, donde Estados Unidos y los enclaves del norte, Oxford, Harvard, Hopkins, etcétera, etcétera, empiezan a plantear que los problemas epidemiológicos del sur pueden ser un problema para su seguridad nacional. Entonces empiezan a construir toda una lógica que la vimos en operaciones en el COVID-19, en el SARS-CoV-2, toda una lógica de securitización de eso que llamaron seguridad sanitaria global. Esa seguridad sanitaria global la vimos en operaciones en el ébola en el 2015 en África, la vimos en operaciones en el Congo, la vimos en operaciones en el Zika y después la vimos toda junta en operaciones en el COVID. Pero ya tenía un registro de más de 20 años
de desarrollo. No tengo tiempo, pero esto militariza, pone militares, pone centros globales de seguridad entre militares, policías y salud pública. Y por último, crea nuevas diplomacias, unas nuevas diplomacias en nuestros gobiernos, en los organismos globales y en las academias. Y esas diplomacias son mucho más friendly. Es decir, son diplomacias, como yo le llamo, friend friendly. Es decir, no son diplomacias que entran, bueno, ahora hay algún cambio, ¿no? En el panamericanismo 5.0, pero no es una diplomacia que entra con una patada en la puerta y nos viene a decir, bueno, ustedes van a hacer tal y tal y tal cosa, tienen que hacer tal como pasaba en el siglo XX, donde, por ejemplo, durante 20 años el Ministerio de Salud de Perú estuvo intervenido por el Comando Militar de Estados Unidos controlando salud pública. O en República Dominicana, el nacimiento del Ministerio de Salud Pública es el nacimiento de la invasión norteamericana y los norteamericanos armando una Secretaría de Salud para controlar malaria en la zona de Azúcar, y así pudiera seguir Panamá, Canal de Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, por último, para terminar esta primera parte, yo lo que diría es, esto se da, esta discusión de salud global no se la puede cindir del marco de las reformas de primera y segunda generación al Estado, al nuevo orden y a las respuestas que empieza a construir también la nueva protección social neoliberal y las reformas radicales al Estado y a los sistemas de salud y seguridad social. Es imposible separar a salud global de eso. En segundo lugar, además de las agendas globales de reformas, empieza a funcionalizar la salud pública. ¿Por qué? Porque los temas de salud global se ocupan más los fondos filantrópicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Salud, o sea, una serie de actores. Entonces, ¿de qué se ocupan los organismos, el Ministerio de Salud y los organismos globales de salud? Bueno, ustedes ocúpense como de una especie de listado de supermercado, funciones esenciales de la salud pública. Ustedes hagan este listado mínimo de funcionalidades que nosotros nos ocupamos de las políticas, de reformas y de la agenda global. Aparece todo algo que ya estaba en el siglo XX, hay que decirlo, pero mucho más acelerado el filantrocapitalismo, ¿no? Y por último, la seguridad sanitaria global y lo que actualmente es One Health, una salud, ¿no? El norte y la modernidad entendió algo que hacía como 500 años el Abya Yala ya sabía, ¿no? Que, digamos, la naturaleza está interdependiente con el ser humano y la vida, digamos, ¿no? Y eso nos lo presentan como novedad, pero además nos lo presentan con los mismos actores filantrópicos y los mismos fondos globales, es decir, ustedes saben, en One Health, por ejemplo, están los fondos filantrópicos de todas las empresas de agronegocios. Todas las empresas de agronegocios están dentro de la gobernanza de One Health, de una salud. Es decir, acá no hay un problema, no hay una discusión, no hay un ataque a la OMS, eso es un cuentito de las diplomacias de la OMS, lo que hay es una articulación y una crisis, porque Occidente ha entrado en crisis adentro de estos dispositivos. Y hay una pelea adentro de esos dispositivos. Y lo que nos dicen América Latina y el Caribe es, bueno, vengan a ayudarnos, que nosotros somos los buenos frente a los malos que quieren romper esto, ¿no? El filantrocapitalismo y las ONGs, que no tengo tiempo, pero acá tienen todo el mapa de filantrópico global que entró al campo de la salud. Esta filantropía, además, se empieza a preguntar, ¿para qué quieren los organismos globales? ¿Por qué? Porque dice, es mucho más útil que nosotros directamente vayamos a intervenir. Es decir, hay una crisis de vacunas en África, llega el Fondo Mundial de Vacunas, el Gavi, que es un fondo donde lo gobierna la Fundación Bill y Melinda Gates con la OMS, con el Banco Mundial y con las empresas farmacéuticas globales. Llega el Gavi y le dice al Ministerio de Salud de África o Haití, le vamos a proveer las vacunas. Por otra puerta llega GlaxoSmithKline con su fundación y dice, nosotros vamos a proveer las vacunas. Y llega el Fondo Global, digamos, de Cooperación al Desarrollo de la Gran Bretaña, digamos, y dice, nosotros vamos a poner también el financiamiento. Es decir, todo ese articulado, digamos, es un articulado de las fundaciones filantrópicas que van entrando, es decir, es un concepto, además, filantrocapitalismo, nacido de The Economist, del editor de The Economist. El concepto de filantrocapitalismo no nació en la Academia Crítica, ni en el sur, ni en el norte. El editor de Economy dice, en la solidaridad global, en el filantrocapitalismo global, hay espacios también para acumulación y para hacer negocios. Acá está el Gavi, acá están los fondos verticales, la CEPI, que es el foro de Davos en vacunas y otras innovaciones de epidemias. Acá está el Core Group, que es el Fondo de Cobertura Universal de Salud, todo el negocio del capital financiero vendiendo
veniendo a armar, digamos, negocios de aseguramiento, de aseguradoras financieras de salud, de coberturas, de seguros de salud, donde ven a la OMS, pero con la OMS está Mentropic, está el Foro de Davos, la Fundación Rockefeller es la que impulsó, digamos, la consulta en América Latina de cobertura universal, toda la geopolítica del Fondo Global, todo el ONGismo del norte en el sur, muchas de estas interviniendo en nuestros países, con este triángulo de poder del sistema internacional de cooperación, que no tengo tiempo de explicar, toda la cooperación al desarrollo que articulada y estas consecuencias, ¿no? Lo que dije antes, seguridad sanitaria global, como concepto que surge en el CDC, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no me voy a tener nada de esto, el metabolismo como unidad naturaleza, es decir, la agenda global destruye naturaleza y aparecen con una iniciativa de One Health en ese sentido, me parece que hay que mirarlo. Y por último, hay que mirar a quién representa esta autoridad médica de Occidente, a quién representa la OMS. ¿Mm? Cuando nosotros miramos la autoridad médica, saben que la OMS, a diferencia de la OPS, la OMS nace en la posguerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, con toda una dinámica solo para terminar. Y cuidado también que en esta discusión de salud global, también la Academia del Norte dice que está descolonizando la salud global. Y yo creo que también eso hay que mirarlo. Primero porque las academias del norte que crearon el concepto, que lo universalizaron y que lo tratan de plantear como un concepto, como todos sus conceptos, ¿no? Como creer que los conceptos de Occidente son conceptos universales y que explican todo. Esta agenda de salud global liberal, esta agenda de gobernanza global de la salud, dice que se está descolonizando. Y ustedes pueden encontrar muchísima literatura de todas estas academias, y sé que hay compañeros de Oxford acá también, que dicen nos estamos descolonizando. ¿Eh? Claro, cuando uno lee esa literatura, en general desde Latinoamérica nos damos cuenta que es una literatura muy postcolonial. No tiene nada que ver con una mirada descolonial latinoamericana y caribeña. Pero además es una literatura que folcloriza. ¿Por qué folcloriza? Porque no se cambian las asimetrías de poder, porque no se cambian las asimetrías de relación de los sistemas de conocimiento del norte y del sur. Lo que se dice, nos estamos descolonizando, bueno, traigamos, perdón que lo diga así, lo digo respetuosamente, traigamos un indígena, traigamos un afrodescendiente y sentemos un académico crítico del sur y con eso legitimamos la descolonización, digamos, ¿no? Es decir, no lo digo por este conversatorio, pero en general tenemos esas discusiones con las academias del norte. Es decir, por eso casi nunca digo, en este caso porque Gabriel está de por medio, porque si no, ni les aceptamos invitaciones, porque sabemos que están en otra discusión y que además encima ni siquiera leen nuestra literatura del sur. Es decir, nos hablan con las literaturas que producen literaturas desde unos contextos con todos estos sesgos que yo me estaba refiriendo antes. Bueno, entonces, para terminar, me parece importante, digamos, dejar planteado una mirada que para nosotros es necesario recuperar un pensamiento crítico de salud desde el sur. Es decir, nosotros no vemos a la salud global como un concepto en disputa, no vemos a la salud global como un concepto, perdón, que hay que rescatar, nosotros vemos la salud global como un concepto nacido y nutrido por toda esta epistemología y que realmente hay que hacer un giro para descolonizarse de estas agendas y de esos conceptos y desde ahí tener una relación y quizás una discusión epistemológica, teórico, político, sanitario, porque esto impacta, digo, para entender, ¿no? Esto no es una discusión de académicas y académicos. Esto impacta todos los días por la puerta que cada uno tenemos ahí. Está entrando esta agenda ¿a dónde? En la gestión y gobierno, en los ministerios de salud pública, en las prioridades de política sanitaria, en las formas de entender la clasificación internacional de enfermedades, en las formas de gobernar las crisis epidemiológicas, en las formas de las prioridades de políticas que tenemos que tener para responder a la agenda de gobernanza global. Y esas formas han matriciado y han de alguna manera configurado a nuestras gestoras y gestores de gobierno, ¿no? A nuestras academias. Entonces, esto es una necesidad que tenemos en el sur. Ni siquiera es una necesidad de criticar o pelearnos con el norte, sino es una necesidad de cómo en el sur recuperamos nuestros sistemas de conocimientos y saberes para pensar críticamente salud desde el sur. Y ahí me quedo. Gracias, gracias, Gonzalo. Creo que tenemos un poquito más, si entiendo bien, tenés que retirarte, ¿verdad? Por lo que entendí de los minutos, creo que me quedaría una ronda más y Ok, ahí sí me tengo que salir. me- ok, ok, porque parece que hay otro evento en el que tiene que participar. Entonces, bueno, viene ahora esta
sección en la que yo voy a hacer algunas preguntas, aunque ya veo en el chat algunas preguntas del público. Entonces voy a acortar esta segunda parte para ahorita dar paso a las preguntas que vienen de nuestros participantes. Quiero agradecerle también, por supuesto, a Gonzalo su intervención, que cumplió con las expectativas que teníamos. Este es un espacio para el pensamiento crítico y para el debate. Y por supuesto que sabemos qué es este proyecto de investigación, de dónde obtuvimos los fondos, pero nuestro compromiso, voy a hablar personalmente, no voy a hablar por nadie más, es un compromiso con la total transparencia y honestidad académica si queremos trabajar con conceptos que tienen el potencial de responder a las necesidades para la vida. Tenemos que someter estos conceptos a el máximo nivel de debate y de rigor posible. Si el concepto se sostiene, se sostiene. Y si no, pues no, ¿verdad? Yo no estoy previamente comprometida con nada. Yo quiero ver hasta dónde podemos llegar con este proyecto en un diálogo que es abierto, que está comprometido con ser pluriversal y que quiere, eh, y lo tenemos así desde el planteamiento del proyecto, eh, facilitar que se escuchen voces que han sido sistemáticamente ignoradas. Entonces, las tres personas que conforman este webinar, por lo menos desde mi punto de vista, que soy la organizadora, eh, cumplen con estas características. Pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que desde, por lo menos hasta donde yo conozco, esos ambientes del norte global, de instituciones intergubernamentales, etcétera, es un pensamiento que muchas veces de manera deliberada se obvia. No es que no se conozca, sí se conoce, pero se obvia de manera deliberada porque es incómodo, es problemático, causa inestabilidad. Como le decía yo a una compañera de nuestro proyecto el viernes que teníamos una reunión, mi compromiso es, y esto también lo diría Donna Haraway, que le gusta mucho a Peggy Chamorro, que nos quedemos con el nudo problemático y que no huyamos de lo que genera incomodidad, de lo que genera dudas y de lo que genera incertidumbre. Entonces voy con mis preguntas. Yo creo que, por lo menos en mi cabeza, las tres, ustedes dos y nuestro compañero Gonzalo, Peggy, Carmen y Gonzalo, desde la matriz de pensamiento que yo tengo, están hablando de lo mismo, están a fin de cuentas hablando de lo mismo, ¿no? De las relaciones históricas de poder que al fin de cuentas, a través del largo curso de la historia, determinan que este cuerpo sea como es, que tenga los padecimientos que tiene o que haya pasado por las posibilidades de supervivencia que ha pasado, junto con la comunidad en la que estoy. Entonces, viene una pregunta que le voy a hacer, una única a todas ustedes. Eh, ¿Cuál es en este momento, de acuerdo al espacio que habitan y al trabajo intelectual y político que realizan, cuál es una alternativa que podríamos por lo menos pensar a nivel regional de alianza, no solo para pensar, sino para actuar en defensa de la posibilidad de la vida de las personas, de la vida de los ecosistemas, de la vida de los ríos, ¿no? Eh, en este contexto político que yo calificaría, aquí lo hablo a título personal, como un contexto neofascista, ¿cuál podría ser el primer paso, la primera acción para que a nivel regional pudiéramos articular de alguna manera esfuerzos para la preservación y defensa de la vida de nuestras comunidades, nuestros territorios? eh, y les doy entonces la palabra a ver quién quiere participar de inicio. Tal vez hacemos el mismo orden de participación, Carmen, Peggy y Gonzalo. ¿Por dónde comenzar? Tal vez sería una forma resumida de preguntar. Carmen. Sí, bueno, podría yo comenzar un poco.
Eh, bueno, primero decir que coincido totalmente con lo que ha planteado Gonzalo. Me parece súper importante hacer esta reflexión. Yo también por eso no empecé con o sea, aunque yo no he profundizado tanto en la cuestión esta de la salud global, eh, entiendo perfectamente que viene, o sea, que es una estrategia y parte de ese colonialismo, ¿no? Y la colonialidad impuesta desde el norte, pero reproducida también por nuestros países hacia el pie de la letra, ¿no? Entonces, más bien quería, por eso, hacer énfasis en esas otras formas de entender la salud y la enfermedad que existen en nuestros territorios y que han sido el sostenimiento de la vida de nuestros pueblos. En México, más del 50% de la población se cura con otras medicinas, ¿no? Recurre a curanderos y a curanderas, a plantas, eh, a rituales de sanación, ¿no? Y claro, entonces eso, pero ese otro modelo está ahí presente, ¿no? Esta idea de que es posible la existencia de una sola salud, ¿no? Que además es global, ¿no? Me parece bastante peligroso, ¿no? Que ha sido muy peligroso para nuestros pueblos y que sigue siendo hoy un problema. En ese sentido también, creo que pensar alternativa como la alternativa también sería un problema, ¿no? Alternativas. Habría que pensar en la diversidad o en otras formas de construir salud, y entender la salud también a partir de eso, del suma causa y del buen vivir, de la buena vida, a partir de los nombres que los pueblos dan a esas otras formas de existencia que tienen que ver con el equilibrio, la armonía, ¿no? El disfrute, el gozo en los territorios. Entonces creo que no hay una alternativa, que creo que los territorios, los pueblos tienen que construir y están construyendo algunos en procesos más fuertes, en otros van caminando ahí poco a poco, en otros, bueno, eso está también por reconstruir, pero creo que hay experiencias muy potentes, ¿no? Desde aquí de México podría contar brevemente pues la experiencia zapatista, ¿no? El eje de la lucha zapatista ha sido la otra salud. Una de sus demandas principales del zapatismo es la otra salud. Y esa otra salud tiene que ver con una perspectiva muy integral de reconstrucción y de vinculación con los territorios, ¿no? Está relacionada, por ejemplo, con qué es lo que se come para pensar en salud, ¿no? Para pensar en hacer efectivo ese derecho a la salud, no como algo que se le pide al Estado, porque el Estado lo ha rechazado totalmente, sino cómo construir la salud desde abajo. Y eso implica que tenemos que comer bien, ¿no? Pero también eso implica para la gente, para las comunidades zapatistas, que entonces hay que producir los propios alimentos, ¿no? Sin agroquímicos, es decir, la salud pensada no solo para la gente, sino para la tierra, ¿no? No puede pensarse la salud de la gente sin la salud del territorio. Entonces, justo hay todo un trabajo de concientización, de reflexión, de que no se pueden utilizar agroquímicos, agrotóxicos para la siembra de alimentos, ¿no? Entonces, se están produciendo alimentos que están permitiendo la autonomía alimentaria, ¿no? Que es clave para una salud digna y verdadera, y se está también trabajando en las clínicas de salud autónoma, ¿no? En esas clínicas de salud autónoma con todo una red muy fuerte de promotores y promotoras de salud y en la que también, o sea, no se pelea, por ejemplo, o sea, están las clínicas y hay un hospital también y que están apostando porque se tenga equipo para hacer ultrasonidos, para hacer cirugías, para hacer eso también, no se está rechazando, sino se está dando una vuelta, un giro para decir la salud tiene que ser desde nuestros territorios, donde están los saberes de las plantas, de los curanderos, de las curanderas, y se piensa entonces una salud mucho más integral en relación con todo eso existente en los territorios. No hay salud tampoco, hay otras experiencias de salud, ¿no? Muy importantes en Oaxaca, en Puebla, en zonas indígenas, campesinas, que han incorporado también
digamos que la medicina alópata o la medicina occidental, ¿no? En algunos casos, pero no desde una idea de esa única forma de curar, ¿no? Sino que respeta y cuida el vínculo y las formas milenarias de salud. Eh, Otra forma que no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que otra vez, otro elemento importante que quisiera insistir para poder construir esas otras formas de salud es parar megaproyectos que están enfermando a la gente. O sea, se tiene que parar esos megaproyectos que están desplazando a la gente de sus territorios, que están contaminando ríos, que están contaminando el aire, que están contaminando la tierra y que están generando una infinidad de enfermedades que se están incrementando, que en el caso de México se están incrementando bastante en los últimos años. Entonces tiene que ser desde esas propuestas de estos que surgen en los territorios, pero también tiene que ser desde esta responsabilidad que tiene el Estado y las instituciones y las corporaciones, porque ahí hay muchas responsabilidades. En la península de Yucatán, por ejemplo, el uso de agrotóxicos y la depredación que ha generado el tren de la muerte, que no es un tren Maya, ¿no? Es un tren de la muerte que está destruyendo miles y miles de hectáreas, está generando también muchas enfermedades y los próximos años eso va a generar mucho más enfermedades. Hay una cantidad de megagranjas, ¿no? De cerdos, de aves que también están contaminando brutalmente. Entonces, no se pueden pensar en alternativas cuando se están implementando ese tipo de megaproyectos en los territorios. Bueno, lo dejo Ujú. ahí. Gracias, Carmen. Peggy. Sí, muchas gracias. Bueno, súper interesante ambas ponencias. Eh, la de Gonzalo, ¿no? Con todo esto que nos plantea desde una, cómo pensar, ¿verdad? Esta salud global desde nuestros paradigmas. Y yo digo que esa fue un poco la apuesta, ¿no? Cuando yo escucho a Carmen también y la misma experiencia que yo vengo a compartir, no es casual que estemos hablando justo desde los márgenes, digamos, justo desde los territorios, ¿verdad? No somos el mainstream de la salud. No, no somos sobre quienes hacen investigaciones y a quienes nos dan los tremendos financiamientos, ¿verdad? Porque, y creo que y ahí un poco voy a pensar, no sé si una alternativa, pero yo creo que algo que intuyo como algo necesario o relevante es poder identificar la pluralidad de conocimientos que se construyen desde estos márgenes de resistencia, ¿verdad? Yo creo que la academia a veces se queda corta en esos términos, ¿verdad? De poder identificar quiénes son esas otredades, como nos lo viene diciendo el Ejército Zapatista desde hace mucho tiempo. Existen otras realidades, ¿verdad? Existen otros cuerpos, existen otros mundos que coexisten y que resisten también. Y yo creo que el conocimiento que se produce de estos márgenes es fundamental, ¿verdad? Para pensar en estas otras formas de solidaridad. Es como si pensáramos que este es un concepto que también está en disputa y que es una práctica que también está en disputa y cómo la politizamos, ¿verdad? Cómo, porque para mí ahí está la clave de vacunarla contra la caridad, ¿no? Eh, politizarla, ¿verdad? Poderle dar eh, un contenido en un territorio concreto, en un cuerpo concreto, en una vida concreta, ¿verdad? Haciendo esta apuesta ética a la reproducción de la vida, pero en condiciones dignas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que esa a mí me parece que la academia también, la ciencia en general, ¿verdad? Reconocer esta pluralidad de conocimientos puede apoyar. Yo digo, puede contribuir. Lo pienso desde el movimiento feminista mismo. O sea, el movimiento feminista es un monstruo gigante, ¿verdad? O un jardín gigante, si quieren, ¿verdad? Donde hay de todo, ¿sí? Y es muy diverso.
¿verdad? Y hay compañeras que ni siquiera se sienten a gusto que les llamen del movimiento feminista, pero somos compañeras de lucha. ¿Verdad? Eh, hay contradicciones, hay no puntos de encuentro, hay una no agenda común en muchos lugares, mas sin embargo, estas acciones solidarias de salud por las mujeres, por las personas con capacidad gestante, se logra articular, se logra, es como si se lograra priorizar un más allá, un por encima de, ¿verdad? Y dijéramos, esto sale porque sale, y esto sale de esta manera, y además sale de manera eficiente, y además se hace, ¿verdad? Desde la ciencia, y además se... ¿verdad? Entonces, me parece que son experiencias que están ahí, pero por supuesto que no están en el mainstream, ¿verdad? Y que nos podrían mostrar muchos caminos, ¿no? Y que ya mismo al movimiento feminista creo que le ha dado pistas, ¿verdad?, de cómo poder fortalecerse teniendo una experiencia de hacer una apuesta común política, ¿sí? Más allá de nuestras diferencias, ¿no? Entonces, yo sí, porque justo pienso en ¿qué podríamos hacer también en esa alternativa? Despenalizar socialmente el aborto. Y cuando hablo de despenalizar socialmente el aborto es hablar de estas otras historias que nadie se imagina, ¿verdad? ¿Qué pasa con el acceso a la salud, a un aborto seguro de las mujeres migrantes en tránsito? ¿Qué pasa con la salud, ¿verdad? Con este acceso, ¿verdad?, al aborto de una realidad, de un cuerpo, de un hombre trans con capacidad gestante transitando el Darién, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, hablar de estos otros cuerpos también, yo creo que eh, en otros espacios, en todos los espacios, si algo aprendimos también del, de la ola verde en Argentina, y con esto voy cerrando, es la potencia que tuvo que se despenalizara socialmente, ¿sí? La potencia que tuvo que se empezara a hablar de esas otras realidades que nadie quiere hablar, que no hay papers, que no hay, ¿verdad? Documentales, que no hay, pero están ahí, ¿verdad? La señora del barrio que todavía se mete, ¿verdad? Un gancho de ropa y todavía, ¿verdad? O termina medicalizada por psiquiatría porque intentó hacerse un aborto de manera insegura, y eso es en silencio que se vive, ¿no? Entonces yo creo que esa despenalización del aborto social es clave también para que esas realidades nos conmuevan, porque la solidaridad es un afecto también. Y yo creo que si no logramos afectarnos, ¿verdad? Empatizar con esto otro, con esta otra realidad que no es la mía, pero que me es cercana y que puedo, ¿verdad? Sentir con esa persona, yo creo que eso es clave, ¿no? Darle lugar también al afecto y politizar esos afectos. Bien, creo que con eso un poco bajo presión Gracias, te Peggy. responde. Gracias, Peggy. Y le doy 1 minuto y medio a Gonzalo para que nos responda. Solo para dar paso a las preguntas que tenemos un montón ya del... Ok. No, iba a compartir un par de cosas, pero si no, lo dejamos acá. Solo dos comentarios quizás, y comparto una imagen que quería mostrar. La primera, primero que no hay, digamos, que hay múltiples puntos de partida y que esos múltiples puntos de partida hoy en Latinoamérica y el Caribe están conviviendo en simultáneo. Es decir, todo lo que Carmen nos planteaba, digamos, ¿no? De todo el sistema, digamos, hay un sistema de conocimientos de lo que podríamos llamar el Abya Yala, de las epistemologías del buen vivir o el vivir bien, que hay que decirlo, es un sistema de conocimiento que siempre estuvo fuera de la universidad occidentalizada. Es decir, por eso yo a veces soy respetuoso y no me refiero mucho a eso, porque ese es un sistema de conocimientos en Latinoamérica y el Caribe que tiene, digamos, su propia geopolítica, sus propias capacidades, sus propios saberes y conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trato de decir es, hay distintos puntos de partida
que hoy están en operaciones, Gabriela. Es decir, no es que, digamos, esto no está ocurriendo, digamos. Esto es como una película en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces hay espacios incluso de movimientos sociales con múltiples diversidades. Imagino que ahí lo que decía Peggy, y imagino lo que Carmen o Glefa pudiera pensar de esas agendas también y discutir. Hay múltiples puntos de partida en los movimientos sociales. Y también, si quieres, yo me voy a referir más a un pedacito más pequeñito, que es la academia, digamos, ¿no? Es decir, porque nosotros necesitamos, digo, primero ubicar a la academia, a una academia crítica o desde el sur, ubicarla en su contexto y ubicarla cuál es su responsabilidad o su rol, digamos, ¿no? Nosotros no creemos en una academia que se presente como la productora de conocimiento, ni bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Es decir, pero sí que nosotros sabemos que de alguna manera, y esta era la única imagen que quería mostrar, digamos, ¿no? Todo lo que me refería antes muy rápido y que quizás les quede como así como un aviso de lluvia de cosas, nosotros necesitamos una academia que entienda de qué se está descolonizando en el campo de la salud pública, de la epidemiología, de las geopolíticas de salud. Es decir, nosotras y nosotros venimos por lo menos de un ciclo y medio, para no referirme a la salud como asunto colonial, de toda la concepción de la salud internacional panamericana, toda la agenda del panamericanismo, la enfermedad, el comercio y lo que se había heredado del comercio, la creación de nuestros ministerios y escuelas de salud pública, todas las tesis del desarrollo que trae la epistemología del desarrollo y la medicina preventiva anglosajona, es decir, después todas las tesis de salud comunitaria. También me parece que con las compañías es importante discutir ese concepto. Ese concepto no nació en el sur, es un concepto anglosajón que trajeron las agencias en los años 60 y 70 como lógica de comunitarización, de, bueno, háganse cargo de estos problemas porque ahí no va a llegar el desarrollo de la biomedicina occidental del norte. Todo el mito de los programas verticales y toda la última parte, que es a la que yo me referí, ¿no? Al pedacito de salud global, digamos. Entonces, lo que yo quisiera terminar es como diciendo, bueno, a ver, identificar de qué nos estamos decolonizando, cuáles son los problemas coloniales que están adentro de nuestra academia y que a través de nuestras academias después terminan en la gestión y gobierno, en la producción de investigación, en los diseños, en los consorcios, en toda esa dinámica. Claro, nosotros en nuestra particularidad, más de redes, ¿no? Académicas y de movimientos de salud, sí venimos discutiendo todo el giro para, digamos, fortalecer un pensamiento crítico de salud desde el sur. Y eso implica un giro con cierta autonomía, a veces un giro con cierta desconexión de estas agendas globales. Yo sé que la desconexión genera mucha angustia, genera muchos miedos, genera, bueno, ¿y ahora cómo voy a...? Bueno, eso es un proceso y son transiciones, pero hay distintos puntos de partida. Yo no creo que el punto de partida de pensamiento crítico en salud del sur, este punto de partida, el que está haciendo las redes académicas y de política sanitaria que estamos en Latinoamérica y el Caribe. Pero hay muchos otros puntos de partida, como bien diríamos, ¿no? Las epistemologías de la Via Yala, del buen vivir o del vivir bien, los puntos de partida de los movimientos sociales, territoriales, feministas, que producen conocimientos y prácticas transformadoras en el sur, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. El punto de partida también hay que decirlo, de algunas experiencias de gestión y gobierno, que intentan en algunas ventanas de oportunidad a veces intentar conectar y transformar las prácticas del campo de las políticas de salud, con muchos condicionantes y adversidades. Por eso nosotros hablamos del concepto de soberanía sanitaria, que no introduje, ¿no? El concepto de soberanía sanitaria no es el Estado, nación, produciendo medicamentos, vacunas, tecnología, como lo hizo el norte global. El concepto de soberanía sanitaria siempre fue una estrategia para ver cómo ganamos autonomía, cómo ganamos espacios de autonomía y de soberanía en el campo de la salud, digamos, para construir nuestras propias prioridades frente a nuestros problemas, nuestras demografías, nuestras epidemiologías, etcétera, etcétera. Entonces, pensamiento crítico para nosotros en Salud desde el Sur es la apuesta de redes y de pensamiento que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, conectando con el pensamiento crítico descolonial. Nosotros nos hemos nutrido de algo que no había hecho el pensamiento crítico en salud pública en el siglo XX, porque el pensamiento crítico de salud pública del siglo XX en Latinoamérica se había nutrido de todas las tesis europeas.
perdón que lo diga así, los problemas de Foucault parecían que eran los problemas nuestros, ¿no? Foucault estaba pensando seguridad social en los estados del norte global, no estaba pensando qué le pasaban a las zonas racializadas o de no ser en el sur, digamos, ¿no? Y así pudiera seguir, ¿no? Entonces no estoy descartando esos sistemas de conocimientos y teorías críticas del norte, lo que estoy diciendo es cuidado, que hay que volver a resituarlas y que nos tenemos que ir a nutrir de otras y otros pensadores latinoamericanos y caribeños que sí pensaron más rigurosamente nuestros problemas en el sur, en el Caribe, en Centroamérica, en toda Latinoamérica y el Caribe, y que, por ejemplo, el campo de la salud pública, de la epidemiología, de cómo pensar el territorio, de cómo pensar las políticas de salud, de cómo pensar la arquitectura de los sistemas y políticas sanitarias, nunca nos hemos nutrido o hemos nutrido parcialmente de esas epistemologías y producciones de conocimiento. Ahí me quedo con los aportes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Norberto tiene una pregunta, tiene la mano levantada desde hace rato. Norberto, si quieres hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buena exposición de los tres. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gonzalo. Y la pregunta y alguna reflexión es que sí, que acá en Argentina, sí, la ley de interrupción, que es la ley 27.610, que tiene que ver con el aborto, y con esto que dijo Peggy de los pañuelos verdes, sí, que generó mucha polémica acá en nuestro país, pero fue el puntapié inicial, sí, y me parece para sostener esto de la epidemiología y la salud, ¿sí? Y que no haya tanta mortalidad y prevalencia. La pregunta sería, ¿cuántas de esas mujeres van a la salud pública para realizarse un aborto, ¿no? Sabemos que o hay datos que hasta el 2023 hubo 250.000 mujeres que se hicieron aborto. Ahora, en una política de extrema derecha, como la hay en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿sí? En donde lo que uno puede observar desde un lugar geopolítico, como es, yo voy a hablar ahora de Argentina, tal vez de un lugar geopolítico muy grande, en donde la salud pública no es lo mismo, en donde podemos decir el centro de Argentina a los extremos de Argentina. Yo en estos momentos estoy viviendo en el norte argentino, donde también vemos la salud pública muy deteriorada, sí que tiene que ver también con las ganancias de la gente que trabaja en salud y todo esto. Y lo que estoy observando es que hay una prevención primaria en la cual hoy en día no es una prioridad, sino que está escaseando. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la enseñanza hacia el otro y qué va a pasar con esto de una prevención cuaternaria, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a avasallar, lamentablemente en nuestros países, en nuestros países que la mayoría son con gente que es pobre. Entonces, en esta lectura para mí nefasta de esta salud latinoamericana que a veces está enfocado en solamente mirar al norte y al final terminamos trayendo cosas del norte, ¿no? Les pregunto a todos, ¿cómo se ve esta salud global desde este pensamiento político como un componente distinto en base al cuidado que tiene que ver con el ser humano, con el medio ambiente y con algo que no hablamos que es la salud mental? Y dejo algo acá que me apasionó lo que dijo Peggy. Y digo, hay una página que algunos la habrán visto, que es la Amnistía Internacional. Acá en Argentina, por ejemplo, hace una pregunta que es muy interesante sobre el aborto. Y dice, ¿no? Esto de, esperen que me acuerde, si uno dice, si pudiste intentar acceder a hacerte un aborto, y si pudiste encontrar, y si hubo obstáculos y barreras. Lo tiro para ver si alguien lo puede contestar. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Norberto. No sé si Peggy quiere responder. Claro, yo tendría algo que decir breve también. Dijo mucho Norberto, un gusto. Quizá no puedo responder a todo, pero yo creo que una cosa que es importante también en este aprendizaje ha sido que la despenalización jurídica no garantiza ese acceso, ¿verdad? eh, que si bien es un dispositivo, ¿verdad?, que genera, ¿verdad?, las condiciones jurídicas y hay que seguir moviendo ese horizonte, ¿no? Es justamente en la conversación, en la despenalización cultural, en el reconocimiento de la otredad, ¿verdad?, en esta empatía,
en esta politización, ¿no? De reconocer la interseccionalidad que atraviesa nuestros cuerpos y con ello las vulnerabilidades, lo que podría, ¿verdad?, venir a garantizar mejor ese acceso o ese cambio, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? Vemos cómo la misma ciencia, y Gaby cuando plantea desde este concepto que es tan sugerente, ¿no? De la reconquista reproductiva, ¿verdad? Vemos cómo las mismas instituciones de salud, vemos aquí en Costa Rica, el colegio de farmacéuticos le permite a sus profesionales graduados y graduadas hacer una objeción de conciencia y no vender la pastilla de anticoncepción oral de emergencia, cuando, ¿verdad? Es reconocido hasta por todas estas entidades coloniales, ¿verdad? Que no es abortiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una barrera cultural que nos la están ganando y también está en el campo de la ciencia y también está en el campo, ¿verdad?, de lo jurídico y vemos cómo está también dentro de los espacios de Naciones Unidas. Entonces, sí, yo creería un poco por ahí, no sé si esto contribuye a lo que don Norberto ponía por ahí como provocación. Gracias, Peggy. Se nos está acabando el tiempo y seguramente un poco es mi responsabilidad y por eso les pido disculpas, pero voy entonces a pasar a dos preguntas. Una de estas preguntas es de Mayra Vera Avilés y se la voy a dirigir a Carmen. Dice, ¿qué estrategias hay para detener los megaproyectos? Es una pregunta difícil, pero tal vez en la experiencia que han tenido en México, Carmen nos puede contar algo. Uy, sí, es una pregunta, difícil porque otra vez depende también de los contextos, ¿no? De los territorios, de la organización, de la violencia también en la que se quieran implementar esos megaproyectos. Pues se han dado distintas batallas, ¿no? Las estrategias también han sido múltiples y ha sido muy importante porque los pueblos han sido muy creativos también para resistir, ¿no? Entonces se lucha, por ejemplo, a nivel de las leyes, ¿no? A nivel legal se implementan o se buscan amparos, ¿no? Se buscan cancelación de proyectos, de megaproyectos. Hay, digamos, una lucha a partir de esa vía legal y a la par también hay luchas que tienen o sea, esa lucha misma tiene que ver en los mismos territorios, ¿no? In situ, ¿no? En poner el cuerpo efectivamente, que la comunidad se planta frente a las máquinas o cierra las carreteras. eh, Organiza talleres, se fortalece en términos del análisis de dentro de las comunidades, se han multiplicado mucho las escuelitas, ¿no? Creo que ahí el zapatismo también ha sido un referente, esas escuelitas donde se abordan distintos temas dentro de los territorios, o sea, ese proceso se saca de las universidades como lugares Ujú, hegemónicos de discusión y de análisis para hacerse en los territorios. Eh, También, por ejemplo, el tema del fortalecimiento del vínculo con lo sagrado, ¿no? De los ujú, territorios. Ceremonias dentro de los territorios para ofrendar, para pedir permiso, para pedirle a los seres tierra, como diría Marisol de la Cadena, ¿no? O a las deidades, que ayuden a enfrentar esas violencias y a detener los proyectos, ¿no? Entonces, ahí creo que los pueblos y las comunidades campesinas, indígenas, muchas veces se han quedado solas, aunque han buscado siempre la articulación. Eh, Algunas personas dentro de las academias en los distintos países han jugado papeles importantes, pero no siempre ha sido así, ¿no? Sin embargo, sí, las comunidades muchas veces sí buscan que la gente que conoce, que pueda conocer, tener información desde la universidad, por ejemplo, o de investigaciones, o de organizaciones, pues se acerque y aporte datos que ayuden a generar esas luchas también a la defensa de la vida en los territorios.
Eso ha sido también ahí, esas alianzas pueden ser y han sido muy importantes. Y y hay una diversidad, una multiplicidad, creo que ahí no también no podríamos señalar una sola, pero estas podrían ser algunas que podría yo mencionar, ¿no? Donde cada una podría ir también ubicando su lugar, ¿no? Para establecer alianzas. Porque al final de cuentas pareciera que solo a las comunidades, que las comunidades se van a ver afectadas, pero no, en realidad todos nos vamos a ver afectados en el campo, en la ciudad. Y entonces necesitamos involucrarnos, que la sociedad, y que la academia en este caso asuma la responsabilidad también que tiene con la sociedad para retribuir de alguna forma pues lo que la sociedad da y los pueblos y los territorios han dado para el sostenimiento de la vida en su conjunto. Entonces creo que ahí es muy importante. También decir esto, que lo espiritual ha sido muy importante en estas luchas, ¿no? Que fortalecer ese vínculo con lo sagrado ha sido muy importante y que en el caso de los pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes en este continente, lo espiritual no ha sido algo que pueda pensarse como separado. De hecho, ha sido un eje que ha sostenido la vida o de alguna forma podríamos decir también la salud personal y colectiva, ¿no? Que no está separada con lo sagrado. Entonces, esa ruptura no se ha hecho desde los pueblos, se sigue manteniendo y ha sido fundamental en momentos de crisis como estas o en momentos como la pandemia, ¿no? Ofrendar fue muy importante para pedir perdón, ¿no? Por ejemplo, algunas comunidades le llamaban así, pedir perdón a la tierra por todos los daños que se habían hecho para que esta enfermedad se generara, ¿no? Entonces creo que ahí eso ha sido clave y que, bueno, eso podría comentar respecto a qué hacer, ¿no? Y ahí encontrar nuestro lugar, ¿no? Para no ser solo observadores lejanos o estudiosos como la academia hegemónica plantea, sino Ujú. involucrarnos porque eso también nos afecta. Muchas gracias, Carmen. Antes de darle la palabra, bueno, les digo que Gonzalo tenía que retirarse por otro compromiso, entonces ya él se despidió en el chat. Antes de darle la palabra a César, quiero leer, bueno, una pregunta que estaba más dirigida para Gonzalo y que en su intervención ya la respondió, pero sí quiero que quede leída, digamos, para la grabación. Dice, estoy diseñando una maestría en epidemiología en donde tenemos enfoque en salud global y One Health. Esta última considera doctor Basile que permite profundizar en una nueva epidemiología, pensando especialmente en nuestra realidad latinoamericana, o más bien se aleja. Y yo creo que ya la respuesta es clara de que está de acuerdo a lo que piensa Gonzalo, ese no es tampoco una alternativa. Y ya para cerrar, antes de dar el paso a César, hay un comentario de una persona que se tuvo que retirarse un momento diciendo es no sé exactamente de dónde, pero dice que de la parte sur de África y que la discusión que hemos tenido le ha parecido muy interesante y le resuena mucho con la realidad que esta persona, creo que es un compañero, vive también en su región y esto me permite nada más introducir el elemento de que estos diálogos regionales también esperamos poder ampliarlos, ¿no? Y conversar sur-sur. Y ya se acabó el tiempo, entonces le voy a dar la palabra a César. César, adelante. Bueno, no me queda mucho más que decir gracias a todos. Am, lo que hemos escuchado esta tarde creo que va a contribuir al trabajo que estamos haciendo. Am, lo que decía Carmen de los conocimientos indígenas que muchas veces no prestamos suficiente atención por nuestra ignorancia y un poco de arrogancia. Creo que estos pueden cambiar y hay que dar mucho más atención. Y proyectos que se basan en torno al abolicionismo, tenemos que dejar de hacer las cosas que hemos siempre hecho. Y Peggy, gracias también porque digamos, la solidaridad se construye desde abajo y se construye desde estas relaciones silenciosas
pero que siempre en medio a las diferencias se enfoque en objetivos muy concretos que pueden hacer toda la diferencia a la vida de personas y gracias por eso. Y también Gonzalo, que ya se ha ido, creo que el enfoque histórico ha sido muy importante. La lectura histórica nos ha ayudado mucho. Y desde luego, como él mismo dice, hay muchos puntos de partida. Lo importante al final es que hay gente que sufre. La salud no está garantizada para todos en nuestra tierra. Y no hay salud global que existe en alguna parte. La salud es siempre local y localizada. Pero estamos interconectados y el problema es qué vamos a hacer. Eso es el problema. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. César. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Eh, y bueno, vamos a distribuir información sobre el próximo webinar. Si están en nuestras listas de correos electrónicos, les llegará la invitación. Ahí está en el chat el link para que puedan mantenerse en contacto con este grupo de trabajo. Y quiero agradecer, antes de terminar, a Claxo, a Pablo Bomaro por su amable disposición para que estableciéramos esta relación de colaboración y también, pues por supuesto, gracias a Carmen Cariño, a Peggy Chamorro, a Gonzalo y al equipo logístico de nuestro proyecto. Muchísimas